Bienvenidos a nuestra tercera clase de la asignatura El Reino de los Cielos desde una perspectiva hebraica. Soy el pastor Gerson Candia y soy su presentador en este curso tan maravilloso. Vamos a seguir hablando sobre los ciudadanos y misterios del Reino de los Cielos. La palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 18, desde el versículo 1 al 4 nos dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos. El criterio para la grandeza en el reino no se basa en el intelecto, el talento o el carisma. Se basa simplemente en la humildad. Aunque los niños ignoran las cosas que los adultos dan por sentadas en un entorno ideal, los niños son los mejores para demostrar las cualidades que el padre está buscando, como el amor incondicional y la confianza ilimitada. Debido a experiencias de dolor, desilusión o traición durante el crecimiento, los adultos tienden a construir muros y pueden perder esas cualidades infantiles. El Mesías estaba señalando que si bien los niños no saben todo sobre el lado intelectual de las cosas, el amor y la confianza de un niño es la forma en que todos deben vivir para ser grandes en el reino. Dos niños que quieren preparar el desayuno para sus padres. Después que los padres desayunaron, fueron a la cocina y encontraron un desorden. Los padres tenían que elegir entre condenar a los niños y quejarse por el desastre que habían hecho los niños, o apreciar lo que los niños estaban tratando de hacer de corazón para sus padres. Hoy en día la gente trata de hacer cosas para Dios, pero pueden fallar. Dios mira más allá para ver si hay un corazón de niño que quiera honrar y agradar. Se entiende que las personas todavía tienen que crecer y madurar y aprender a hacer las cosas de la manera correcta. Los niños tienen cualidades de confianza y amor incondicional que los adultos a veces pierden o no son tan rápidos para dar. Sin embargo, las personas deben volverse tan humildes como un niño pequeño, para ser considerados los más grandes en el reino de los cielos. El reino no se basa en carisma, talentos o dones. Esos vienen solamente del Padre y solo son herramientas para ser usadas para avanzar en su reino. El reino debe de reflejar al Rey, que está lleno de bondad, misericordia, compasión, verdad y amor ilimitado. ¿Cuál es el rango en el reino de los cielos? Tanto la humildad como la obediencia son criterios que determinan el rango en el reino. Con el rango viene la responsabilidad. Yeshua vino a llenar la Torá de significado, a revelar el corazón real de la Torá, llamado Torá interna. Vino a revelar los asuntos más importantes de la Torá. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 5, desde el versículo 17 al 20, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nada de la ley o la Torá ha sido abolido, porque el cielo y la tierra no han pasado. La J que dijo Jesús es sinónimo de la iota griega o yud hebrea, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y la tilde es una pequeña marca decorativa. El contexto que Yeshua estableció es que ni siquiera la letra o la marca decorativa más pequeña e insignificante será removida. Nada será negado hasta que toda la palabra de Dios
se cumpla. ¡Qué tremendo! Una vez que uno es parte del reino de los cielos en relación con Dios, acercándose a Él como un niño a un padre, su humildad y obediencia determina su rango en el reino de los cielos. Uno debe notar que Yeshua dijo que quebrantar uno de los mandamientos más pequeños y enseñar a otros a hacerlo no necesariamente expulsa a alguien del reino, más bien su rango es menor en el reino de los cielos. Mientras que aquellos que obedecen y enseñan a otros a obedecer son los más grandes en el reino de los cielos. Uno debe de recordar que la razón por la que los creyentes deben de reunirse es para escuchar las palabras del Rey, apropiarse de esas palabras en sus vidas, transformarse por esas palabras y luego salir como testigos. Una gran parte del testimonio es cómo uno vive su vida y en qué medida obedece los edictos del Rey. El encuentro de Jacob con Dios le dio un andar distinto que lo identificaba hoy día, antes como Jacob y ahora como Israel. Cuando Jacob regresó a Canaán después de 20 años en Siria, Esaú se dirigía al encuentro de Jacob con 400 hombres armados. Mientras Jacob estaba solo antes del amanecer, se metió en combate de lucha libre y le dijo a su oponente: no te dejaré ir hasta que tú me bendigas. Cuando se le preguntó, Jacob dijo que era su nombre, era mano en el calcañar. Entonces Dios le dio un nuevo nombre. De Jacob pasó a Israel, porque Jacob luchó con Dios y el hombre y prevaleció. A Jacob se le descoyuntó la cadera y desde entonces comenzó a caminar cojeando. La gente sabe que alguien pertenece al reino de los cielos por cómo camina, cómo se conduce y cómo vive su vida, lo que hace y lo que no hace. Los creyentes tienen un papel importante como testigos para propagar el evangelio del reino de los cielos. La palabra del Señor nos dice en Efesios 4, del 11 al 13, que Él mismo constituyó a apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los creyentes deben ser una réplica fiel de quién y qué es Yeshua. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo hasta que ve hacer al Padre todo lo que el Padre hace. También lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Juan 12:49 nos dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Los que obedecen y enseñan a otros a hacer lo mismo son considerados los más grandes en el reino. Yeshua puso énfasis en la humildad y la obediencia para determinar el rango. Uno debe comparar los estándares de rangos de Dios con sus estándares. Los ciudadanos del reino son siervos, esa es una premisa. Los ciudadanos del reino siempre serán siervos. El reino de los cielos se demuestra al mundo cuando Dios reina entre las personas que han optado por humillarse y obedecerle. Yeshua enseñó que los ciudadanos del reino de los cielos debían servir a los demás, no ser servidos. El término hebreo es eved, que significa siervo, alguien que escucha y que obedece. Un siervo entiende que su vida no le pertenece, o sea, mi vida no es mía. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23, dijo el Señor Jesús. Un ciudadano es un siervo que seguiría al rey hasta el final. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3 y también el versículo 10.
El reino de los cielos pertenece a aquellos que están dispuestos a ser perseguidos por su justicia, no por su propia justicia. Los ciudadanos y súbditos de su reino deben de luchar por los propósitos del rey. Los propósitos y la agenda del rey pesan más que la agenda de un individuo, incluida la comida, la bebida y la ropa. Los creyentes deben reflexionar seriamente si se preocupan o no por lo que comerán, o cómo pagarán la hipoteca, o cómo pagarán los alimentos. Muy pocos, si son honestos, podrían decir no a esto, ¿cierto? Según el Mesías, preocuparse es lo que hacen los gentiles, que están fuera del pacto y están fuera del reino. Él mismo lo dijo: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 31 al 33. Los ciudadanos del reino, entonces, deben enfocarse en el reino de Dios y su justicia. Deben enfocarse en contender, en luchar por el reino. Recuerde que cada rey tiene un ejército. Primero, para defender y salvaguardar de cualquier cosa que intente invadir, contaminar o infiltrarse para destruir desde adentro, como el ejemplo de la cizaña en el campo de trigo. Además, el ejército debe quitar territorio al enemigo para liberar cautivos y expandir el dominio del rey. Salvaguardar y expandir es lo que los ciudadanos del reino deben enfocarse y luchar. Y cuando busquen primero el reino, su rey satisfará sus necesidades. Dios no ha cedido su soberanía a los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores, mucho menos a los maestros. En cambio, Él ha designado a estos hombres para servir en el reino. Un parámetro y un paradigma muy distinto al cómo la iglesia de Jesucristo y muchos lugares tienden a ejercer la iglesia y el reino de los cielos. Todos los ciudadanos del reino son responsables de ser servidores del rey, independiente de su posición. Todos los ciudadanos del reino son responsables de escuchar lo que dice el rey y de hacer lo que él quiere. Cualquier persona en una posición de influencia sobre los demás, ya sea grande o pequeña, independiente de su función, posición o rango, es responsable tremendamente de esa influencia. La palabra de Dios en Hechos 10:34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este reino no puede nacer en alguien por el poder del hombre, sino que solamente por el poder del Espíritu de Dios. Los ciudadanos deben estar dispuestos a escuchar la voz del Rey y ser guiados por su Espíritu. Dios obra a través de las personas, pero sigue siendo soberano. Aunque las personas tienen la responsabilidad de ser testigos, la salida del reino de Dios no está a merced de la humanidad. El reino tiene vida dentro de sí mismo. Los ciudadanos son los vehículos, el ejército que lleva todo el mensaje del reino. Sigamos. Vamos a hablar también de los misterios del reino de los cielos. Cuando Yeshua habló del reino de los cielos, no describió las cosas en términos de A, B, C, 1, 2, 3 o 4. Yeshua usó parábolas para describir la naturaleza, los atributos y el poder del reino de los cielos. Yeshua enseñó en la forma hebraica de enseñar. El Mesías usó parábolas para describir el reino de los cielos en función, no en forma. El pensamiento occidental se centra en la forma. ¿Qué tan alto? ¿De qué color es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo tú puedes medir eso? Por el contrario, el pensamiento hebraico oriental se refiere a su función. ¿Qué hace? ¿Cuál es su papel?
¿De qué se trata esto? Debido a que las parábolas se enfocan en la función del reino, separaron a las personas con un interés moderado de aquellos que tenían hambre y sed de justicia. La parábola fundamental para entender todas las parábolas es la parábola del sembrador. Está registrada en Mateo 13, en Marcos 4 y en Lucas 8. A esto se debe su importancia. Un sembrador sale a sembrar una clase de semillas. La semilla al borde del camino es arrebatada por los pájaros. La semilla sembrada en pedregales no tiene profundidad y aunque brota rápidamente, se seca en el calor de la prueba y la tribulación. La semilla sembrada entre espinos y cardos es sofocada por los afanes de la vida. Otra semilla sembrada en buena tierra echa raíces y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Para entender los misterios del reino de los cielos hay que comprender profundamente la parábola del sembrador. Cuando los discípulos preguntaron sobre el significado de la parábola del sembrador, Yeshua dijo lo siguiente: y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Esto está en Marcos 4, del 11 al 14. Hay misterios sobre el reino, cosas que son verdaderas, pero hasta ahora, hasta este momento, están completamente ocultas. Yeshua les dijo a sus discípulos que estos misterios están a punto de ser revelados, demostrados, sacados a la luz en las parábolas. Las parábolas eliminan a aquellos que solo están interesados pasivamente. Yeshua les estaba diciendo a sus discípulos que ellos eran los privilegiados y escogidos para recibir y comprender los misterios del reino. Yeshua estaba citando a Isaías cuando habló de los que tienen ojos pero no ven y oídos para oír pero no escuchan. Esto lo podemos ver en Isaías 6, del 9 al 10. Es posible escuchar lo que alguien dice y nunca escuchar lo que está diciendo. Hay una diferencia entre oír y recibir. Lo vuelvo a repetir. Existe una diferencia entre oír y recibir. Tan pronto como se acabaron los panes y los peces, también se acabó mucha gente. Se fueron muchos. Yeshua estaba eliminando a aquellos que solo tenían un interés pasivo, simplemente apareciendo para los milagros. Yeshua estaba distinguiendo a aquellos verdaderamente hambrientos y sedientos por justicia. Cuando se siembra la palabra de Dios, una parte es arrebatada por el enemigo, otra cae en los corazones de piedra sin profundidad, y esa gente va, cuando las cosas se ponen difíciles, esa gente se va completamente. Y en algunos la palabra es recibida y comienza a brotar. Esas personas no pueden dejar de enfocarse en la provisión y por eso los afanes del mundo ahogan la palabra. Yeshua busca personas con tierra quebrajada, con tierra fértil, dispuesta a recibir y comprender los misterios del reino de los cielos. No es que Yeshua no estuviera interesado en que la gente escuchara lo que él tenía que decir, sino que ellos no estaban interesados en entender lo que él estaba diciendo o ver lo que él tenía para mostrarles. Yeshua dejó muy claro que uno debe de entender la parábola fundamental del sembrador para entender cualquier otra parábola y para entender los misterios del reino de los cielos.
Se está sembrando una semilla. La semilla es la palabra de Dios, como dice Lucas 8:11. Hay una sola palabra de Dios que produce un fruto del Espíritu, porque cada semilla se reproduce según su propia especie. Hay un fruto del Espíritu, no 9, uno. Ese único fruto del Espíritu tiene muchas características y facetas que son reflejos de su única palabra, de la palabra de Dios. Hoy te invito a que busques ese fruto, porque la palabra en ti debe de germinar. Ese es el primer secreto para entender los misterios del reino de los cielos. Con esto terminamos la clase número 3 de este curso maravilloso. Nos vemos en la próxima clase.